que llega, ustedes necesitan hacer que esa persona sea un emprendedor, ¿sí? Entonces, necesitamos que esa persona maneje algo de lo referente a costos, ¿está bien? O sea, que esa persona conozca costos y tenga al menos una, podríamos decir, una noción general de lo que es costos, que desde luego se van a profundizar quizás ya con otro tipo de cursos que van relacionados netamente a la parte contable, ¿sí? Pero yo dentro, o sea, nosotros dentro del curso en específico, ¿sí? Nosotros planteamos o tuvimos en cuenta también todo lo referente a costos, ¿sí? Para que ustedes conozcan y desde luego para que ustedes puedan transferir esa información, ¿sí? A sus participantes. Y desde luego, como sé también el caso de algunos de ustedes que tienen emprendimientos, entonces que ustedes mismos puedan implementar. Recuerden que nosotros como instructores debemos conocer cómo para poder transferir eso. ¿Está bien? Si nosotros conocemos, entonces nosotros transferimos. Por eso es tan importante que nosotros también sepamos seguir instrucciones, ¿sí? Sepamos conocer para poder instruir, ¿está bien? Entonces, de por allí es tan importante que ustedes también tengan en cuenta todo lo referente a instrucciones, ¿sí? Se instruye de varias maneras, por eso también nosotras con las profesoras que estamos en virtual con ustedes, estamos tratando de enviarles información de muchas fuentes, para ser más precisa. ¿Está bien? A fin de que ustedes puedan leer, por eso enviamos necesariamente vía plataforma, también vía WhatsApp, a fin de que ustedes puedan acceder a la información, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan presente eso y que vayan siguiendo las instrucciones conforme nosotros les vamos orientando. ¿Está bien? El día de hoy entonces vamos a hablar de estructuras de costos, como les decía que ya sería el módulo 5. Antes de continuar les quiero avisar que en el módulo 4 está lo referente a Canvas, está, creo que subí Canvas, Scamper y también PMB. Les subí tutoriales a fin de que ustedes puedan mirar en caso de que se hayan perdido la clase de el jueves y también en caso de que no hayan podido también, desde luego, quizás mirar toda la clase del jueves porque sé que fue bastante larga, entonces por favor les pido que miren esos videos tutoriales. Bueno, vamos a la estructura de costos entonces. ¿Por qué registrar todo el dinero que entra y sale de un emprendimiento? Cuando hablamos netamente de ese dinero que nosotros ingresamos o que sacamos del emprendimiento, tenemos que tener en cuenta que siempre nosotros vamos a tener costos, ¿está bien? Es decir, todo lo que nosotros gastamos para, por ejemplo, yo voy a producir quizás un zapato de cuero, entonces voy a tener que comprar el cuero, la suela, etcétera, ¿sí? Entonces, esos serían los costos que yo tengo para llegar a la producción del zapato, ¿sí? Entonces, es importante registrar todo eso que yo gasto. ¿Está bien? Como les decía en la clase pasada, quizás no podamos separar entre costos fijos, costos variables, pero por lo menos identificar cuáles son los costos. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que yo gasto para poder tener, en este caso, mi producto final o podría ser el caso también mi servicio final, ¿sí? Depende mucho entonces de lo que netamente nosotros estemos ofreciendo dentro de ese mercado. Entonces, si no visualizas en qué gastas el dinero, no sabrías si existen frutos de la inversión. Es decir, no voy a saber si yo estoy ganando. ¿Está bien? Entonces yo debo saber en qué gasto para poder saber si estoy o no ganando. Sí. Entonces, si no sabes en qué se te va el dinero, no contarás con el conocimiento para saber qué cambios hacer para disminuir esos gastos innecesarios que pueden estar afectando tus ingresos. Entonces, si yo no conozco el fin último del dinero que estoy gastando, quizás tampoco conozca el fin último del dinero que estoy
reteniendo o que estoy trayendo a mi emprendimiento. ¿Está bien? Entonces, vamos a estudiar un pantallazo general de lo que sería costos para que ustedes puedan orientarle desde luego a los emprendedores que llegan a ustedes, o si ustedes están emprendiendo, pues que a ustedes les sirva necesariamente eso como para poder conocer el registro, ¿sí? Bueno, vamos primeramente a los conceptos en cuanto a ingresos y en cuanto a costos. Dijimos que costos se define como el valor sacrificado para la adquisición de bienes o servicios. Es decir, lo que yo estoy gastando en este caso para adquirir quizás materia prima para el producto final, ¿sí? Y el ingreso es todo el dinero que recibe, ¿sí? Mi emprendimiento a cambio de la venta de productos o servicios, y que también se pueden incluir las remesas, que son el dinero que vienen a nosotros de algunos familiares que pueden residir en otra ciudad o que pueden residir en otro país, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta que dentro de esos ingresos pueden estar las remesas. El ingreso sería lo que yo percibo, ¿sí? Una vez que haga la venta de mi producto o de mi servicio. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta hasta este punto? Una consulta, profesora. Te escucho, César. ¿Cuál es la diferencia entre costo y costes? Bueno, ese concepto en particular, nosotros en economía manejamos costos y en otras ocasiones también, dependiendo de la bibliografía, en ocasiones mencionan costes. ¿Está bien? Pero serían básicamente también los gastos que se manejan, ¿sí? En este caso, nosotros hablamos de que serían todos los gastos que puedan llegar a tener, ¿sí? Entonces, dependiendo de la bibliografía, ustedes van a encontrar costes o costos, ¿sí? Que quiere decir exactamente lo mismo, ¿sí? Que serían los gastos que yo tengo o el valor que tienen, por ejemplo, la materia prima para llegar a un producto final. ¿Está bien? O sea, estamos hablando del mismo concepto. Nosotros hablamos de coste, hablamos de costos. ¿Está bien? Sería lo mismo. Depende mucho. Por lo general, en España se suele usar costes. Si ustedes leen bibliografías de España, en todo lo referente a economía van a encontrar costes, costes de producción, costes de fabricación. Y aquí nosotros utilizamos costos. ¿Está bien? No sé si queda claro, César. Sí, gracias. Ok, entonces hablamos del mismo concepto, ¿sí? Hablamos de costos o de costes, dependiendo básicamente de la bibliografía que seleccionen. Profe, Ok, sí, profe, buenos días. buenos Profesora, días. una consulta. Sí, sobre el presupuesto, profe, si me podría explicar un poquitito nomás y Gente, vamos a dar el presupuesto significado. más Sí, adelante. ¿Está bien? sí, dale, gracias, profe. Ok, bueno, seguimos entonces. Tenemos conceptos acá. Bueno. Entonces, los costos son importantes en un emprendimiento por dos motivos. O sea, ¿por qué es importante que yo en mi emprendimiento maneje costos? Primeramente, para saber con exactitud cuánto nos cuesta el producto que nosotros vamos a vender. ¿Está bien? Entonces, eso es lo primero. Y segundo, para conocer qué cantidad de este producto debemos vender para tener una ganancia o por lo menos mantenernos en el mercado sin perder. Es decir, si yo no sé en qué gasto y tampoco sé cuánto gano, entonces yo no voy a saber en cuánto tiempo estoy recuperando mi inversión. ¿Está bien? Entonces es importante que ustedes conozcan cuánto gastan, ¿sí? Y en eso de cuánto gastan, desde luego van a determinar cuánto están ganando, ¿sí? Y al saber cuánto gasto y cuánto gano, entonces yo voy a determinar también en cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión que hice, ¿sí? Bueno, en cuanto a costos o costes, vamos a manejar en cuanto a costos fijos y en cuanto a costos variables, ¿sí? Al hablar netamente de los costos fijos, son independientes de la producción, se asocian por lo general a la estructura de la empresa e implican gastos periódicos, que pueden ser mensuales, anuales,
trimestrales, ¿sí? Y que por lo general se pueden prever, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser considerado un costo fijo? Todo lo relacionado al alquiler, a los suministros como ser agua, energía eléctrica o luz, como figura ahí, gas, entre otros gastos que ustedes pueden considerar costos fijos en este caso. También todo lo relacionado a gastos financieros, impuestos, pagos a los profesionales o a las empresas externas que pueden hacer algún tipo de asesoría a su empresa, también los transportes, materiales de papelería y oficinas, es decir, todo lo que venga con cartuchos, hojas, quizás si ustedes compran ya definitiva, o sea, mensualmente una cantidad específica, entonces eso es relacionado a un costo fijo, ¿sí? La mano de obra indirecta, que son los empleados que no intervienen directamente en el proceso productivo. Es decir, y aquí tengan un punto en claro. Yo voy a estipular un costo fijo para un funcionario administrativo, por ejemplo, que trabaja dentro de la oficina. Es decir, quizás la secretaria de la oficina. Ese es mi costo fijo. Pero si yo tengo personal que trabaja de forma diaria o trabaja de forma quincenal, entonces eso puede ser un costo variable. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede ser que necesite mayor cantidad de personal, entonces yo tenga que contratar más personal, más días, y en otros meses pueda contratar menos personal, menos días. ¿Está bien? Entonces es un costo variable. ¿Quedó claro lo referente a costos fijos?